Nunca olvidaré ese día. La boda estaba en pleno apogeo, la música llenaba el salón, las luces iluminaban cada rincón, y la risa de la gente parecía flotar en el aire. Todo parecía perfecto. Todo, excepto por un pequeño momento que cambió por completo mi perspectiva. Estaba sentada junto a la mesa, rodeada de familiares y amigos, disfrutando de la alegría del momento, cuando sentí un tirón suave en mi vestido. Miré hacia abajo y vi a mi nieto, con los ojos brillantes y llenos de emoción, susurrándome algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. «Abuela, mira debajo de la mesa ahora». Mi primera reacción fue el desconcierto total. ¿Debajo de la mesa? ¿En medio de la boda? ¿Qué podía ser tan urgente como para interrumpir ese momento de felicidad? Mi mente empezó a correr. ¿Sería una travesura inocente, o algo mucho más serio? Lo que pasó a continuación fue algo que nadie esperaba, ni siquiera yo. Y mientras bajaba la vista, sentí que el tiempo se detenía. Había algo ahí, oculto, algo que llevaba años escondido y que, de repente, estaba revelándose justo en ese instante. Te aseguro que no era un simple objeto perdido, era un recuerdo, un secreto, algo que conectaba pasado y presente, risas y lágrimas, amor y conflictos familiares. Cada detalle que descubrirías junto a mí en esta historia tiene el poder de hacerte reír, sorprenderte, y en algunos momentos, dejarte sin aliento. Así que, antes de que la boda continuara y todos siguieran celebrando, yo ya estaba atrapada en un torbellino de emociones, recuerdos y secretos que nadie había imaginado. Y mientras te cuento esta historia, quiero que te prepares, porque lo que estaba debajo de esa mesa no solo reveló un secreto de familia, sino que cambió para siempre la manera en que veía a mis hijos, mis nietos, y a toda mi familia. Quédense conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un momento en una boda, es un misterio, una revelación, y una montaña rusa de emociones que durará casi 2 horas. Y créeme, cada minuto de esta historia vale la pena. Mi nieto siempre ha sido curioso, de esos niños que no pueden evitar mirar debajo de cada mesa, abrir cada cajón y preguntarse por todo. Cuando era pequeño, solía seguirme por toda la casa, preguntando por los objetos más extraños, como si tuviera un radar para los secretos que los adultos intentábamos esconder. Y esa curiosidad, que a veces me desesperaba, siempre me había hecho sonreír. Yo, por mi parte, siempre he sido la abuela que intenta mantener cierta calma en medio del caos familiar. He visto crecer a mis hijos, he celebrado sus logros, he llorado con sus fracasos, y, sobre todo, he aprendido a conocer los pequeños gestos que dicen más que 1000 palabras. Esa boda no era solo una celebración, era un recordatorio de cómo nuestra familia había crecido y cambiado con los años. Mis hijos ya tenían sus propias familias, y yo me encontraba observando cómo mi rol había cambiado. Ya no solo era madre, sino también abuela, consejera y, a veces, la guardiana de recuerdos que nadie más parecía valorar. La familia siempre ha tenido sus secretos, como cualquier otra, aunque algunos más profundos que otros. No eran cosas malas, no exactamente, pero había historias que nunca se contaban del todo, rencores que se suavizaban con el tiempo, pequeñas decepciones que se convertían en silencios incómodos, y recuerdos que, aunque guardados con cariño, podían sorprender a cualquiera si algún día salían a la luz. Mi nieto, con su energía y su curiosidad, siempre había sido como un pequeño detector de esas pequeñas verdades escondidas. Ese día, mientras nos preparábamos para la boda, noté que él no se conformaba con las flores, los vestidos o la música. Sus ojos buscaban algo más, algo invisible para todos los demás. Y no pude evitar sentir un escalofrío de anticipación. Algo me decía que este día no sería como los demás, que entre risas y abrazos, entre brindis y charlas, mi nieto encontraría algo que cambiaría la manera en que mirábamos nuestra propia historia. Mientras lo observaba moverse entre los invitados, imaginé todas las veces que había revelado secretos inocentes, el lugar donde escondíamos los dulces, la sorpresa de cumpleaños que habíamos olvidado, las fotos antiguas que nadie recordaba, y me di cuenta de que su instinto para descubrir lo oculto no solo era parte de su juego, sino que también estaba conectado a algo más grande, la manera en que nuestra familia había tejido sus recuerdos, sus secretos y sus emociones a lo largo de los años. Y así, entre preparativos, risas nerviosas y saludos a familiares que no veía desde hacía años, empecé a comprender que la boda no sería solo una celebración de amor,
sino también un escenario donde los pequeños actos de curiosidad de mi nieto revelarían historias que habíamos olvidado, recuerdos que nos tocarían profundamente y momentos que jamás olvidaríamos. El salón estaba lleno de luz cálida, colgando en candelabros que reflejaban destellos dorados sobre los manteles blancos y las sillas perfectamente alineadas. El aroma de flores frescas flotaba en el aire, rosas, lirios y un toque de jazmín que hacía que todo el espacio se sintiera acogedor y elegante al mismo tiempo. La música de un cuarteto de cuerdas llenaba el fondo, mezclándose con las risas de los invitados y el tintinear de copas de cristal. Todo parecía cuidadosamente planeado, desde los centros de mesa hasta los pequeños detalles que nadie parecía notar, pero que daban al lugar un toque de magia especial. A mi alrededor, familiares y amigos se saludaban, algunos abrazos largos que revelaban años de historia, otras sonrisas tímidas de personas que solo nos veíamos en ocasiones especiales. Mis hijos, elegantes y sonrientes, caminaban entre los invitados, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Mi nieto, siempre inquieto, se movía entre las mesas, observando cada detalle como si estuviera descifrando un pequeño misterio en cada esquina. Su curiosidad me arrancaba sonrisas, pero ese día tenía un brillo en los ojos que no había visto antes, como si supiera que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Los invitados charlaban, compartían recuerdos, brindaban y se reían, mientras que yo intentaba absorber cada momento, cada gesto, cada pequeño detalle que hacía de esta boda un recuerdo inolvidable. Y sin darme cuenta, la atención que todos parecían prestar a la celebración contrastaba con la forma en que mi nieto caminaba entre nosotros, como si pudiera ver cosas que nadie más notaba, como si el lugar entero le susurrara secretos que estaban ocultos justo a la vista de todos. El aire vibraba con emoción contenida, abrazos que no se habían dado en años, miradas que decían más que las palabras, y ese leve nerviosismo que siempre acompaña a los grandes momentos. Entre los invitados, podía ver a mis hermanos intercambiando sonrisas y miradas cómplices, y a mis sobrinos corriendo entre las mesas, levantando copas y saludando a todos con entusiasmo. Cada rincón del salón tenía su propia historia, su propia energía, y aunque la mayoría de las personas solo veía una boda hermosa y alegre, yo sentía que algo estaba flotando en el aire, algo que solo mi nieto parecía percibir con total claridad. Mientras todos disfrutaban del banquete, con los platos recién servidos y los aromas mezclándose en una sinfonía de sabores, él se acercó suavemente y me tiró del vestido. Sus ojos brillaban, y su voz apenas era un susurro. «Abuela, mira debajo de la mesa». El murmullo de la boda continuaba a nuestro alrededor, risas y música llenando el aire, pero por un instante, todo se desvaneció. Solo existíamos él y yo, y la sensación de que algo inesperado, algo oculto, estaba a punto de revelarse. No era solo un juego, había un peso en su mirada, una urgencia que hacía que el corazón me latiera más rápido. Me incliné lentamente hacia la mesa, tratando de no llamar la atención, y sentí como el suspense crecía con cada segundo. Cada detalle del salón que antes parecía inofensivo, las flores, las copas, las sillas perfectamente alineadas, de repente adquirió un nuevo significado. Todo estaba listo para que un secreto saliera a la luz, y yo estaba justo en el lugar donde iba a descubrirlo. Mis manos comenzaron a temblar sin que pudiera evitarlo. El susurro de mi nieto aún resonaba en mis oídos: «Abuela, mira debajo de la mesa». Lo miré de reojo, tratando de adivinar si estaba jugando, si era una broma inocente de su parte, pero había algo en su mirada que me decía que no lo era. Sus ojos estaban fijos en un punto bajo, concentrados, intensos. Como si él pudiera ver algo que yo aún no alcanzaba a comprender. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué podría haber ahí abajo? ¿Algo perdido por accidente? ¿O un recuerdo que alguien había escondido hacía años, olvidado por todos, pero nunca por completo? Una parte de mí quería ignorarlo, seguir con la boda, sonreír, brindar, pero otra parte sabía que este momento no podía dejarlo pasar. Mientras me inclinaba lentamente, mi mente comenzó a divagar. Recordé tantos pequeños secretos familiares que, aunque parecía que habíamos olvidado, seguían allí, esperando ser descubiertos. Como aquella caja vieja que mi hijo mayor escondió en el armario hace años, llena de cartas y fotografías que nunca quiso mostrar. O los murmullos entre mis hermanos sobre un recuerdo del pasado que siempre parecía traer sonrisas incómodas, o miradas rápidas y silenciosas cuando alguien mencionaba un nombre antiguo.
Todo eso empezó a mezclarse en mi cabeza mientras intentaba prepararme para lo que fuera que mi nieto había encontrado. ¿Podría ser algo malo? ¿O algo que cambiaría la forma en que veía a mi familia? No podía evitar preguntármelo. Mis ojos recorrieron el suelo, el mantel, las sillas, buscando alguna pista, cualquier indicio. La música seguía de fondo, las risas, los brindis, pero para mí, todo parecía difuminarse. Solo existía ese pequeño rincón bajo la mesa, y la sensación de que algo inesperado estaba por aparecer. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por un instante, recordé otra boda, años atrás, cuando un detalle inesperado había revelado una historia que nadie se atrevió a contar hasta ese momento. Mi nieto, siempre curioso, siempre observador, parecía tener un instinto natural para descubrir lo que nosotros adultos queríamos mantener oculto. Y ahora, en medio de esta boda, me daba cuenta de que estaba a punto de enseñarme otra verdad que había estado esperando años para salir a la luz. Mis manos se acercaron lentamente al borde de la mesa, y con cada centímetro que bajaba, mi respiración se hacía más lenta, más contenida. ¿Sería una carta olvidada? ¿Una fotografía antigua? ¿O algo que nos recordara un secreto familiar que creíamos enterrado? No podía apartar la vista de ese lugar. Y mientras me preparaba para mirar debajo de la mesa, una pregunta persistente me rondaba la cabeza: ¿estaba mi nieto descubriendo algo que cambiaría el presente, o simplemente estaba jugando con mi nerviosismo, como tantas veces antes? Cada segundo parecía durar una eternidad. La boda seguía su curso a nuestro alrededor, pero para mí, el tiempo se había detenido. Solo existíamos él, yo, y el misterio que nos esperaba justo bajo la mesa. Debajo de la mesa, lo vi. No era algo grande, no era un objeto moderno o llamativo, pero en ese instante, pareció ocupar todo el espacio del salón. Era el antiguo álbum de fotos que habíamos guardado en el desván años atrás, un tesoro de recuerdos que creíamos olvidados, perdido entre cajas polvorientas y la rutina de la vida. Mi nieto lo señalaba con entusiasmo, sus manos temblaban ligeramente de emoción, y yo me inclinaba con cuidado para tocarlo, sintiendo como cada página crujía suavemente bajo mis dedos. Cada fotografía estaba allí, intacta, mis hijos pequeños sonriendo tímidamente a la cámara, los momentos más inocentes de nuestra familia capturados para siempre, risas que creíamos olvidadas, miradas llenas de amor, y algunos gestos que solo la intimidad familiar podía explicar. Sentí un nudo en la garganta. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de darme cuenta, y mis manos temblaban mientras pasaba las páginas lentamente. Mis hijos, que estaban cerca, se acercaron al escuchar la emoción en mi voz. Sus ojos también se llenaron de sorpresa y nostalgia. Uno de ellos susurró: «No puedo creer que todavía tengamos esto». Y otra, con una sonrisa que mezclaba risa y emoción, agregó: «Pensé que esto se había perdido para siempre». Mientras todos observábamos, comprendí que ese álbum no era solo un conjunto de fotos. Era un puente hacia nuestro pasado, un recordatorio de lo que habíamos sido, y de cómo esos recuerdos formaban la base de lo que éramos ahora. Cada imagen traía consigo un pedazo de nuestra historia, un reflejo de la infancia, de los secretos que habíamos compartido en silencio, de las risas y los llantos que nadie más había presenciado. Mi nieto, en su inocencia y curiosidad natural, había encontrado algo que nosotros adultos habíamos pasado por alto. Estudios muestran que los niños son más observadores en ambientes nuevos o cargados de estímulos porque su atención se centra en detalles que los adultos tienden a ignorar. Y ahí estaba él, revelando con su simple mirada un tesoro que nos recordaba nuestra humanidad y nuestras conexiones profundas. La sala estaba llena de murmullos suaves y suspiros. Algunos invitados se acercaron, curiosos por la emoción repentina. Las risas se mezclaban con lágrimas, y por un momento, todos olvidamos la música, los brindis, incluso la boda misma. Solo existían esas páginas y las historias que contenían. No era solo nostalgia, era comprensión. Comprender que los secretos de la familia no siempre son cosas malas, a veces son fragmentos de historia, momentos guardados que esperan ser redescubiertos. Comprender que lo que creíamos perdido todavía puede tocarnos, enseñarnos, unirnos más que nunca. Mi nieto me miró y sonrió, con esa mezcla de travesura e inocencia que siempre lo ha caracterizado. Yo le sonreí de vuelta, y en ese instante entendí algo profundo: a veces,
la magia de la familia no está en lo que vemos todos los días, sino en lo que se encuentra cuando alguien con ojos frescos, un corazón curioso, se atreve a mirar más allá. Y mientras sosteníamos el álbum juntos, rodeados de risas, lágrimas y abrazos silenciosos, comprendí que este momento, bajo esa mesa, había transformado nuestra boda en algo más que una celebración. Había revelado que los recuerdos, los secretos, y el amor que los une, a veces solo esperan que alguien los descubra para recordarnos lo que realmente importa. Mi hijo mayor miraba el álbum con las manos temblorosas. Sus ojos estaban vidriosos, y por un instante, el ruido de la boda desapareció a su alrededor. «No puedo creer que todavía tengamos esto», murmuró, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Mi nuera se acercó, riéndose nerviosa, una sonrisa que trataba de ocultar la emoción. «Nunca pensé que esto volvería a ver la luz», dijo, mientras pasaba suavemente su mano sobre las páginas. Mis otros hijos se agolparon, cada uno reaccionando de manera diferente. Uno se rió con nostalgia al ver una fotografía de su infancia, recordando travesuras que nadie más había presenciado. Otra se quedó en silencio, los ojos brillantes, mientras tocaba la fotografía de sus padres jóvenes, recuerdos que nunca habían compartido entre ellos. Mi nieto, orgulloso de su hallazgo, miraba a todos con una mezcla de inocencia y satisfacción. «Abuela tenía razón, estábamos todos aquí», dijo, señalando con entusiasmo una página donde aparecíamos todos juntos años atrás, cada uno en su pequeña historia. Un leve silencio cayó sobre nosotros, lleno de emoción contenida. Cada persona parecía procesar algo diferente, nostalgia, sorpresa, incluso un poco de arrepentimiento por los momentos perdidos. Sentí como la tensión se transformaba lentamente en un entendimiento silencioso, como si aquel álbum nos recordara que, pese a todos los secretos y malentendidos, la familia siempre encuentra la manera de reconectar. Mi hermana, que siempre había sido la más reservada, rompió el silencio con una risa suave. «Recuerdo cuando escondimos esto para que nadie lo encontrara, y ahora resulta que nuestro pequeño detective lo descubrió en segundos». Todos rieron, una risa llena de alivio y ternura. Las lágrimas se mezclaban con sonrisas, y por un momento, la boda se convirtió en algo más íntimo, más humano. Los conflictos previos, las pequeñas rivalidades y los malentendidos parecían desvanecerse frente a ese hallazgo, reemplazados por la simple alegría de recordar y compartir. Mis hijos empezaron a hablar entre ellos, compartiendo anécdotas que nadie había mencionado en años, como pequeños secretos que el álbum había sacado a la luz. Un recuerdo provocó carcajadas, otro, un suspiro nostálgico. Cada comentario, cada gesto, fortalecía un lazo invisible que había estado allí todo el tiempo, solo esperando ser reconocido. Yo me senté un momento, observando todo. Sus reacciones me recordaron que la vida familiar es un tejido de pequeñas historias, algunas alegres, otras dolorosas, pero todas importantes. Ese simple álbum, bajo la mesa, había creado un espacio donde el pasado y el presente se encontraban, donde los silencios y los secretos podían transformarse en comprensión y cercanía. Mi nieto volvió a acercarse, apoyando su cabeza en mi hombro con confianza. «Abuela, lo encontramos todo». Sonreí y le acaricié el cabello. «Sí, mi amor, y gracias a ti, todos lo estamos viendo de nuevo». En ese momento, mientras las risas y susurros continuaban alrededor de la mesa, entendí algo profundo: las familias no necesitan perfección para estar unidas. Necesitan momentos que los recuerden de dónde vienen, que les permitan reconciliarse con el pasado y celebrar el presente juntos. Y a veces, esos momentos llegan de la manera más inesperada, incluso desde los ojos curiosos de un niño que solo quería mostrarme algo que nadie más había visto. Mientras sostenía el álbum en mis manos y veía las reacciones de mi familia, no podía evitar pensar en la curiosidad de los niños. Mi nieto, con sus ojos brillantes y atentos, había notado algo que nosotros, adultos, habíamos pasado por alto. Es curioso, la ciencia muestra que los niños son más observadores en entornos nuevos o llenos de estímulos porque su atención se concentra en los detalles que los adultos a menudo ignoran. Ellos perciben matices, objetos escondidos, y conexiones que para nosotros pueden parecer invisibles. Y así, mientras él nos mostraba estas fotos olvidadas, me di cuenta de cómo nuestra memoria funciona. El olor del papel antiguo, la textura de las páginas, incluso los gestos congelados en las imágenes, activaban recuerdos que creíamos olvidados.
Estudios sobre nostalgia indican que estos estímulos no solo nos hacen recordar hechos, sino que también despiertan emociones profundas, conectando pasado y presente. Cada risa, cada mirada de aquel álbum, nos devolvía un instante de nuestra historia familiar, recordándonos lo que realmente importa, los vínculos, los recuerdos compartidos y la sensación de pertenencia. Observando cómo mi nieto nos enseñaba estas fotos, entendí algo más: los niños no solo recuerdan o descubren, también nos enseñan a reconectar. La psicología del vínculo familiar indica que los momentos de descubrimiento compartidos fortalecen la conexión entre generaciones. Cuando él nos mostró lo que estaba oculto bajo la mesa, no solo nos mostró un álbum, nos recordó que cada pequeño gesto, cada curiosidad inocente, puede acercarnos y recordarnos quiénes somos como familia. Incluso más fascinante es cómo la nostalgia y la memoria funcionan juntas. Al mirar esas fotos, todos nosotros experimentábamos una mezcla de alegría, melancolía y sorpresa. Los científicos llaman a esto memoria emocional. Ciertos recuerdos activan centros del cerebro asociados con emociones, no solo con hechos. Por eso sentimos tanto al recordar la infancia de nuestros hijos, los momentos que creíamos perdidos, y las historias que no siempre contamos en palabras. Y mientras todos comentábamos, reíamos y suspirábamos frente al álbum, comprendí que la magia de la familia no siempre está en lo que vemos todos los días, sino en lo que está esperando ser descubierto. A veces, todo lo que necesitamos es un par de ojos frescos, curiosos, que nos recuerden que los recuerdos, los secretos y los momentos compartidos son el verdadero hilo que nos une. Así que, cuando mi nieto me miró con esa mezcla de orgullo e inocencia, no pude evitar sonreír y pensar en cómo los niños, sin saberlo, tienen un poder especial, el poder de reavivar recuerdos, de despertar emociones olvidadas y de recordarnos que cada pequeño gesto de curiosidad puede transformar la manera en que vemos nuestra propia historia familiar. Todos nos miramos por un instante, y el bullicio de la boda pareció desvanecerse. La música seguía sonando, las copas seguían tintineando, pero en ese momento, nada de eso importaba. Solo existían las risas, las lágrimas y el silencio compartido que se colaba entre los susurros y los abrazos. Mi hijo mayor sostuvo una página del álbum, y sus manos temblaban ligeramente. Sus ojos brillaban, llenos de una emoción que no podía contener. Nunca pensé que volveríamos a ver esto, dijo, su voz temblando un poco, como si con cada palabra estuviera liberando años de recuerdos guardados. Mi hija menor se inclinó para mirar una foto de nuestra infancia, sonriendo mientras sus ojos se humedecían. Es como si todo volviera a la vida por un momento, susurró. Las pequeñas diferencias que habíamos tenido a lo largo de los años, las tensiones que a veces parecían irreparables, se desvanecieron frente a la fuerza de este recuerdo compartido. Hubo una risa nerviosa, seguida de un suspiro profundo de alivio, y sentí que cada miembro de la familia estaba reconciliándose, no solo con el álbum, sino con los años que habían pasado, con los silencios que nunca habíamos roto y con los secretos que, finalmente, salían a la luz sin causar daño, solo unión. Mi nieto, todavía emocionado, se acercó y sostuvo mi mano. Abuela, me alegra haberte encontrado esto, dijo con su inocente sinceridad. Sonreí, con una mezcla de orgullo y ternura. Gracias a ti, todos lo estamos viendo, le respondí, y en ese momento sentí que no era solo un álbum lo que nos conectaba, sino algo mucho más profundo, nuestra historia, nuestro amor y nuestra resiliencia como familia. Cada página que pasábamos nos enseñaba algo nuevo, risas olvidadas, momentos tiernos, pequeñas travesuras, miradas que decían más que 1000 palabras. Y mientras todos comentaban y compartían recuerdos, comprendí que la verdadera magia no estaba solo en las fotos, sino en la manera en que habían unido nuestras emociones, despertando sentimientos que habíamos dado por sentados. Una a una, las conversaciones se volvieron más sinceras, más abiertas. Los abrazos se alargaban, las lágrimas eran compartidas y aceptadas, y en cada gesto sentí que la familia crecía un poco más fuerte. Era como si todo el pasado, con sus secretos y pequeñas tensiones, hubiera encontrado finalmente su lugar dentro de nosotros, permitiendo que el presente se sintiera más ligero, más lleno de amor. Y mientras nos mirábamos unos a otros, comprendí algo que antes parecía evidente pero ahora brillaba con claridad: la familia no se define por la perfección, ni por los recuerdos felices o tristes por separado. Se define por la manera en que elegimos abrazar todo, los momentos felices, los secretos, las sorpresas, los errores y los aciertos.
Todo eso junto, en una sola historia que se construye día a día. Mi nieto volvió a acercarse, apoyando su cabeza en mi hombro, y me susurró: Abuela, quiero que guardemos todos los recuerdos así, para siempre. Sonreí y lo abracé, con el corazón lleno. Lo haremos, mi amor, y cada momento será tan valioso como este. Por un instante, todos nos quedamos en silencio, dejando que la emoción llenara la sala. Nadie hablaba, pero todos sentíamos lo mismo. El álbum nos había dado más que fotos, nos había dado conexión, nos había recordado quiénes éramos, y nos había enseñado que los lazos familiares se fortalecen con cada historia compartida, con cada secreto revelado, y con cada momento de amor que elegimos vivir juntos. Mientras la boda continuaba a nuestro alrededor, entendí que ese día no solo había sido una celebración de amor entre dos personas, sino una celebración de nuestra propia historia familiar, de nuestras raíces, y de la manera en que, a pesar del tiempo y las diferencias, siempre podemos encontrar nuestra forma de reconectarnos, de perdonar y de amar. A veces, los pequeños detalles de nuestros hijos o nietos nos recuerdan cosas que habíamos olvidado. Cosas importantes. Cosas simples. Cosas que nos enseñan quiénes somos realmente. Hoy, mientras miraba ese álbum bajo la mesa, comprendí que la curiosidad de un niño puede abrir puertas que los adultos dejamos cerradas. Puede mostrarnos secretos olvidados, recuerdos escondidos, y, sobre todo, puede enseñarnos a reconectarnos con nuestra propia historia. La vida nos da momentos que parecen pequeños, insignificantes, y a veces los pasamos por alto. Pero esos momentos pueden cambiar nuestra manera de ver a quienes amamos. Cada risa, cada gesto, cada secreto revelado a tiempo, fortalece los lazos que nos unen. También aprendí que la memoria no es solo un registro de hechos, sino un hilo que conecta emociones, experiencias y personas. Las fotos, los objetos, las historias que guardamos, todo eso tiene un valor que a veces no comprendemos hasta que alguien nos lo recuerda. Y, sobre todo, aprendí que la familia no se trata de perfección. Se trata de conexión. Se trata de amor. De comprender y aceptar a los demás, con sus secretos y sus errores, y de aprender que cada momento compartido es un regalo que no vuelve. Si algo quiero que recuerden de esta historia, es esto: no subestimen la curiosidad de un niño. No subestimen esos pequeños momentos que parecen triviales. Porque muchas veces, ahí es donde se esconden las lecciones más profundas de la vida. Mi nieto me enseñó algo que todos necesitamos aprender: a mirar más allá de lo evidente, a valorar los recuerdos, y a permitirnos sentir, reír y llorar juntos como familia. A veces, los momentos más inesperados son los que nos conectan más profundamente con quienes amamos. Así que cuando vuelvan a mirar a sus hijos, nietos o familiares, fíjense en los pequeños detalles. Escuchen, observen, y permitan que esos gestos los guíen hacia recuerdos que tal vez creían perdidos. Porque en esos momentos, se encuentra el verdadero tesoro de la vida, la conexión humana, la familia, y el amor que nos mantiene unidos a pesar de todo. Y aunque la boda continuaba, con su música y celebraciones, nosotros ya habíamos vivido un momento que nunca olvidaríamos. Un momento que nos enseñó que el tiempo pasa, que los recuerdos pueden perderse, pero que la curiosidad, la atención y el amor verdadero siempre tienen el poder de traerlos de vuelta. Y mientras todo volvía a la celebración, me quedé pensando: ¿cuántas veces en nuestra vida dejamos pasar momentos pequeños que podrían enseñarnos algo profundo? A veces, la curiosidad de un niño nos muestra cosas que ni nosotros mismos recordamos. Nos recuerda secretos, recuerdos olvidados, y nos cambia la manera en que vemos a nuestra familia, nuestra historia, y hasta a nosotros mismos. Dime, ¿alguna vez un niño en tu familia te mostró algo que cambió tu manera de ver las cosas? Un gesto, una pregunta, o un hallazgo que hizo que todo pareciera diferente por un momento. Tal vez fue algo pequeño, casi insignificante, pero de alguna manera, fue importante. Fue un recordatorio de lo que realmente importa, de la conexión que compartimos con quienes amamos, y de la magia que se esconde en los detalles que a veces pasamos por alto. Me encantaría que pensaras en eso por un momento. Respira, recuerda ese instante y siente lo que significó para ti. Porque esos recuerdos, esos hallazgos inesperados, son los que construyen la historia de nuestra familia, los que nos unen y nos enseñan a valorar cada instante compartido. Si quieres, comparte tu historia en los comentarios. No importa cuán pequeña parezca,
cada historia tiene su propio valor. Tal vez alguien más vea en tu experiencia algo que le haga sonreír, reflexionar, o incluso recordar un momento olvidado en su propia familia. Y mientras piensas en eso, quiero que recuerdes algo: la vida está llena de pequeños descubrimientos. A veces están justo debajo de la mesa, a veces en la risa de un niño, y otras veces en un gesto que nunca imaginamos que tendría tanto significado. Cada uno de ellos es un regalo, y depende de nosotros abrir los ojos y el corazón para reconocerlo. Así que, respira, recuerda, y piensa, qué pequeño secreto, gesto o descubrimiento en tu familia ha cambiado la manera en que ves a quienes amas. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Donde sea que estés, espero que hayas sentido un pedacito de mi familia. Que hayas viajado conmigo entre recuerdos, risas y secretos que nos conectan a todos. A veces, la vida nos regala momentos inesperados, pequeños descubrimientos que nos enseñan algo profundo sobre quienes amamos y sobre nosotros mismos. Espero que hayas podido sentir eso también, aunque sea un instante. No importa si tus recuerdos son alegres, tristes o mezclados. Todos forman parte de tu historia, y todos merecen ser apreciados. Te agradezco de corazón por tu tiempo, por tu atención y por permitirte acompañarme en este viaje tan íntimo y especial. Donde sea que estés, deseo que tengas paz, alegría y un poquito de magia en tus recuerdos familiares. Te mando un abrazo fuerte y suave al mismo tiempo. Un abrazo que cruce la pantalla y te recuerde que no estamos solos en nuestras historias. Gracias por escucharme. Curiosamente, mientras recordaba todo lo que pasó ese día, me vino a la mente un dato que quizá te sorprenda. Los estudios muestran que en reuniones familiares, los niños tienden a recordar más detalles que los adultos. Sí, esos mismos detalles que nosotros solemos pasar por alto: un objeto escondido, una conversación rápida, una mirada que lo dice todo. Su atención está más enfocada en lo que parece insignificante, pero que a veces esconde la magia oculta de la familia. Por eso no me sorprendió que mi nieto encontrara el álbum debajo de la mesa. Su curiosidad y su mirada fresca hicieron lo que nosotros, los adultos, no habíamos hecho en años: notar lo que estaba allí todo el tiempo. Y no solo eso, también nos enseñó algo importante sobre cómo recordamos nuestras propias historias. La memoria no siempre es lineal ni completa. Lo que olvidamos puede volver a aparecer de formas inesperadas, y a veces los niños, con su mirada pura y sin prejuicios, son los encargados de traernos esos recuerdos de vuelta. Así que, la próxima vez que estés en una boda, un cumpleaños o simplemente una reunión familiar, presta atención a los niños. Escucha lo que dicen, mira lo que observan, y quién sabe, quizá descubras algo que cambie la manera en que ves a tu familia, tu pasado, o incluso a ti mismo. Al final, la vida está llena de esos pequeños secretos escondidos, y muchas veces los más valiosos vienen de quienes menos esperamos, con inocencia, curiosidad y un toque de magia que solo ellos pueden mostrar. Y mientras sonrío al recordar todo esto, pienso que esa es la verdadera belleza de la familia, que siempre tiene algo más que enseñarnos, si estamos dispuestos a mirar, escuchar y recordar.